Voy a hacer un viaje por mi tierra, la Comunidad Valenciana, para conocer a fondo su gastronomía. Soy Ana Milán. Bienvenidos a mi viaje por el Mediterráneo. Tierra de estrellas. La Albufera es uno de los lugares más espectaculares que conozco. Es tan bonito que me abruma. Pura vida, como dicen algunos. Nunca creí que fuera a recorrerla con quienes mejor la conocen. ¿A quién tenemos aquí? Mira, te presento a Santos Ana. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Y vamos a contarle un poco los arroces que tenemos aquí en Valencia. Yo soy Santos Ruiz Álvarez y trabajo como gerente en la denominación de origen Arroz de Valencia. Toda nuestra cultura gastronómica pivota alrededor del arroz, también concretamente alrededor de la paella. Y eso es herencia de este paisaje único que es la Albufera. O sea que es el corazón de nuestra propia identidad como pueblo. Bueno, estos son los arroces que cultivamos aquí en la Albufera fundamentalmente. Xenia es el arroz más tradicional nuestro, el que gastan nuestras madres en casa. Absorbe muy bien el sabor. El problema que tiene es que si te pasas un poquito, enseguida se abre. Hay que saber hacer paellas para usar Xenia. La solución es el bomba, ¿eh? Le estaba contando que una paella no es tan fácil de hacer. Pero tú usas bomba porque estás empezando a cocinar. Claro, sí. ¿No ves que soy un tío joven? Luego tenemos también la albufera. La albufera es una cosa súper chula, es el último que hemos incorporado en la DEO. Absorbe también muy bien el sabor, no resiste la sobrecocción como el bomba, pero sí el reposo. Hacemos una cosa rarísima que no hace nadie, que es poner el arroz en un caldo en lugar de en agua y encima ponerlo en un recipiente plano. Eso no lo puedes hacer con cualquier variedad de arroz y no puedes hacerlo cultivándolo en cualquier sitio. El arroz de Valencia para mí se ha ganado la fama que tiene por buscar esa excelencia, buscar ese grano perfecto, buscar ese agricultor que lo hace como toca, buscar esa semilla. Todos esos factores son los importantes para al final hacer ese arroz de calidad.